Ahora, en el transcurso del día a día lo que ocurre normalmente es que no todo sale como uno espera que salga. Habitualmente. 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 Y ahí viene el concepto este de la desilusión. Qué sé yo, le podríamos llamar de otras formas, pero me parece que es bien representativo, ¿no? Estoy esperando que salga ese contrato por contratar o fichar a aquella persona que sé que le va a agregar valor a la compañía y en un momento se corta. ¿Cómo te impacta eso a vos personalmente y luego cómo se traslada a la operatoria de un grupo de trabajo? Para mí, y para mí es importante cómo yo lo vivo eso, porque trato de hacer, creo que el liderazgo es muy importante desde la perspectiva del ejemplo. Entonces, si yo lo percibo de una manera, lo vivo de una manera y le pido a la gente que trabaja conmigo que lo haga de otra, es muy difícil, ¿no? Para mí es un aprendizaje. Para mí debe ser un aprendizaje. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de poder aprender de las cosas que no salen como uno espera. A mí me gusta, con el director comercial nuestro, hace muchos años que trabajamos juntos, y tratamos de recorrer 2 veces por año todas nuestras sucursales. Tenemos 18 sucursales en todo el país y hablar con todos los vendedores. Y esa charla es una charla espectacular para aprender, ¿no? Porque uno, el escritorio de uno en la oficina, todo funciona bárbaro, pero cuando va a la calle, ve los inconvenientes que hay y dice, bueno, acá hay mucho para aprender. Y aparecen todas estas cosas que vos decís, bueno, pero si hicimos todo para que todo llegara bien, ¿por qué a un cliente no le llegó a tal cosa como esperábamos? O el vendedor tuvo tal problema, ¿no? Y creo que la reflexión que yo le pido a los vendedores es la misma que trato de hacer hacia mí mismo, ¿no? Creo que cuando uno es muy humano, y lo vuelvo al inicio de la charla que tiene que ver con la formación de uno, ¿no? Cuando yo recuerdo cuando iba a la facultad, cuando uno aprueba un examen, uno lo aprueba. Cuando uno lo reprueba, a uno lo bochan, ¿no? Es decir, uno nunca pierde un examen. Y creo que es una visión errónea. Creo que uno tiene que poder disfrutar del éxito de haber logrado un resultado adecuado y tiene que entender que si algo no salió como uno esperaba, uno es actor principal de ese hecho y tiene la posibilidad de revisarlo, profundizar, analizar nuevamente la situación, aprender de la situación y hacerlo bien. ¿Y cómo es la cuestión anímica? Porque veo y te escucho y me parece digamos, un discurso muy racional y absolutamente interesante, pero además de esta cuestión racional hay una cuestión de ánimo. O sea, te va mal en algo, ¿cuánto te dura un bajón? Bueno, la verdad es que yo trato de no... Creo que el tema anímico es verdad lo que vos planteás desde el punto de vista... pero es la forma en la que uno lo vive, ¿no? Creo que todos los seres humanos tenemos nuestros momentos de mayor optimismo, pero creo que es como uno encuentra energías en uno mismo para vivir. Yo creo mucho, más allá de esto que hablamos, creo muchísimo en la mística del trabajo de uno. Creo que un líder tiene la responsabilidad de construir y transmitir mística. ¿No? Si uno no está en condiciones de hacer eso, debe dejar el lugar a otro que lo pueda hacer. ¿No? No solamente el plan. Hay muchas personas que pueden armar un plan de negocios. Hay muchas personas que pueden entender si una inversión es buena o mala y la matemática indica si el ROI es el 14, el 18 o el 20. Y si la tasa interna de retorno es tal o aquella. Está fantástico. Eso es muy importante. Pero... Eso es lo que decíamos al principio, que son las cosas que quizás no se pueden aprender en una institución educativa, por ejemplo. Sí, sin duda. Pero yo creo que la mística... yo no tengo derecho en el lugar que estoy a tener espacio para mi bajón. No tengo derecho a eso, no puedo permitirme eso porque, vuelvo a insistir, tengo una gran responsabilidad de gente que trabaja conmigo, que apuesta a proyectos que yo los invito a que lleven por delante. Eso no quiere decir que uno no los tenga, pero no me puedo permitir tenerlos en el lugar en el que estoy. ¿Se entiende? Si uno debe creer que la responsabilidad que uno tiene es una gran responsabilidad, yo la vivo como una gran responsabilidad. No te puedes permitir mostrarlos, o sea, vos me decís, eso no quiere decir que no los tenga, no me puedo permitir tenerlos, en realidad, o mostrarlos. Puede ser. Para mí es, desde el punto de vista de la percepción, en marketing siempre decimos que cuando uno crea valor a un cliente, no es lo que es, sino lo que el cliente percibe. ¿No? Yo trato de pensar para mí mismo que trato de no tenerlo. Por supuesto que tengo mis momentos de introspección, de maduración sobre las cosas que no salen bien, de reflexión, de poder entender en qué uno debe mejorar, en qué uno debe evolucionar, en qué uno debe avanzar, porque... uno comete, insisto, errores todos los días, las cosas no siempre salen como uno quiere. Uno depende en una compañía, la ley hoy es parte de Thomson Reuters. Thomson Reuters es la empresa más importante del mundo en información profesional, más de 50.000 empleados. Uno es parte de una compañía global que está en más de 100 países y requiere muchas veces entender distintas culturas, presentar casos de negocios de determinada manera, y uno muchas veces no logra los resultados que siempre espera o que cree. ¿Cómo fue esa integración de una cultura local, que era la estructura originaria, a la aparición de una cultura canadiense, ¿no? Sí, en realidad, sí, hoy la compañía es global, tiene 3, digamos,
Cotiza en 3 bolsas, que es Toronto, Wall Street y en Londres, porque previamente Reuters, que fue la última compañía que el grupo adquirió, estaba en Londres. El origen de la compañía, su headquarter está en Estados Unidos, en New York, es de origen americana conceptualmente, pero la familia Thomson, que es la empresa cotiza en bolsa, es una empresa abierta, pero la familia Thomson es la que la creó, la compañía, y que tiene hoy gran parte del manejo de las acciones. Es una empresa canadiense. Y yo creo que la transición fue espectacular, ¿no? ¿Cuál fue el vaso comunicante del proceso de transición? Los valores. Los valores que tuvo la ley durante todos estos años y los que apuesta a tener en el futuro son los mismos que tenía Thomson. Frente al cliente, frente al empleado y frente al accionista. Este fue el vaso comunicante. Los cambios son muy importantes porque en lo que es management uno tiene que pensar que cuando el dueño está sentado en el escritorio que decide, está pensando con su billetera. El dueño decide: quiero invertir acá, quiero invertir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. El management obliga a que uno deba fundamentar, explicar, expresar cuáles son los elementos adecuados para una inversión, entender un concepto mucho más global de qué partes del mundo hay que invertir, cómo, de qué manera. Y obligó a profesionalizar todos los niveles de la compañía y bajar los niveles de toma de decisión a distintos lugares de la organización. Gonzalo, me interesa mucho que nos puedas explicar cómo fue el paso de algo tan tradicional como un soporte de papel a soporte online, que tengo entendido que hoy es muy importante dentro de la estructura del negocio. ¿Cómo fue ese paso? Creo que sobre todo, con un cliente tan tradicional quizás como es un abogado, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que el principal punto, el punto central, tiene que ver con dividir 2 elementos, que es el continente y el contenido. Cuando hablamos de contenido, hablamos de la inteligencia que le agregamos a la información pública. Es decir, ¿cuál es el valor que la ley le da a un abogado? No es darle leyes o fallos. Hoy se consiguen en todos los ámbitos. Es dar información sobre la información. Es como podemos, a través del sistema de clasificación inteligentes, a través de análisis de los fallos, a través del análisis del sistema legal, decirle a un profesional rápidamente cuál es el marco legal que le permite fundamentar mejor para su cliente una estrategia judicial o para el juez resolver una causa. ¿No es cierto? Este es el elemento central. Desde el punto de vista del contenido, había que construir soluciones que en un contexto como el que se vive en el mundo, no solamente en Argentina, relacionado con la decodificación del derecho, con los problemas que hay de regulación en distintos niveles, ¿no es cierto? Hay una resolución de un organismo del Estado en cualquiera de los ámbitos, prácticamente, no digo en la realidad jurídica, pero en la práctica, puede tener tanta importancia como una ley, porque puede limitar inversiones, y el abogado hoy requiere, o el contador, que son los 2 ámbitos donde nosotros trabajamos esencialmente, soluciones muy rápidas. Entonces, no se puede arriesgar un abogado a asesorar a un cliente con una ley que está derogada, que está modificada, con un fallo de un tribunal que hoy ya no representa la visión del tribunal. Entonces, la clave del punto de vista del contenido estaba en construir una estrategia de contenido dentro de la compañía que nos obligara a rever cómo nosotros gestionábamos y gerenciábamos el contenido de la compañía. Ese intangible tan importante que es la inteligencia de nuestros autores, de nuestros colaboradores, que agregan mucho valor al contenido para brindar una solución al cliente, ¿no es cierto? Entendiendo mucho las necesidades del cliente. Este es otro elemento clave, ¿no es cierto? Hicimos muchos ejercicios y hacemos muchos ejercicios para entender efectivamente en cada segmento. No necesita lo mismo el juez que un abogado un socio de un estudio grande, ni un contador de un estudio chico que un contador de KPMG o de Price. Se necesitan elementos distintos en cada segmento y requiere de que nosotros preparemos esa información de manera distinta. Y después del contenido viene el continente, que es el online. Y aquí tenemos la gran ventaja de ser parte de una empresa que tiene los mejores soportes tecnológicos del mundo. Es decir, lo que Thomson Reuters desarrolla para productos online. ¿Cuánta gente recibe por día el informe de la ley? Bueno, en Argentina más de 50.000 usuarios hoy acceden a nuestra base de datos. No te voy a decir diariamente, dependerá de la necesidad que tenga, pero 50.000 usuarios están recibiendo información nuestra, ¿no? Gonzalo, déjame que, por un lado, quería comentar que acabas de recibir un premio, que es el premio Conex. Explícanos un minuto en qué consiste ese premio. Bueno, fue una enorme alegría, inesperada además, ¿no? Fue una enorme alegría. El premio Conex es la Fundación Conex es una muy prestigiosa fundación en Argentina, y lo que hace es, a cada 10 años, elige distintas categorías relacionadas con, en este caso fue comunidad y empresa, instituciones, comunidad y empresa, que se va a volver a dar entre los próximos 10 años, es decir, por 10 años no se da ese premio. Ellos eligen un gran jurado, que son 20 integrantes, de personalidades muy destacadas, y ellos eligen. Y en la categoría que yo gané, que tuve la oportunidad de ser premiado, mejor dicho,
es la categoría de ejecutivo de la banca, de comercio y de servicios. Y fue una enorme alegría, por supuesto, ¿no? Bueno, nuestras enormes felicitaciones y muchísimas gracias por haber estado en Materia BIS con nosotros.